Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas, siempre llevando temas de actualidad, de interés, de educación y de orientación. Hoy tenemos un tema muy especial, vamos a hablar de un tema un poco espinoso, que es la reforma fiscal. Pero antes vamos al segmento de los refranes y sus mensajes. El refrán que tenemos para esta semana es: lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros, que en Dominicana decimos lo que no se va en llantos, se va en suspiros. ¿Cuál es el origen de este refrán? Bueno, se dice que este refrán tiene un origen popular, pero también se le atribuye al escritor español Gregorio González, quien lo incluye en su obra picaresca El Guitón Onofre, publicado en el año de 1973. ¿Cuál es el significado que tiene este refrán? Bueno, este refrán se refiere al dinero y al tiempo y denota que unas cosas se compensan con otras, pero tiene unos mensajes. ¿Cuáles son estos mensajes? Bueno, este refrán expresa que lo que no se ahorra, que lo que se ahorra por un concepto se gasta por el otro, lo que es lo mismo. También nos da a entender que lo que no se pierde por un lado se va por el otro. Y este refrán me recuerda a una persona que conozco que tenía un supermercado a una esquina de su casa. Sin embargo, él iba a comprar un producto y porque ahí lo vendían 10 pesos más que uno que quedaba como a 2 o 3 kilómetros, él se iba a comprarlo al otro supermercado que estaba a 3 o 4 kilómetros. Yo le decía, pero desde que tú prendes el vehículo ya gastaste los 10 pesos. Es decir, que por una diferencia de 10 pesos, él prefería ir a uno que estaba a varios kilómetros de su casa y no el que estaba en la esquina de su casa, donde gastaba menos tiempo y gastaba menos, porque los 10 pesos no eran nada. Los comentarios que tenemos para el día de hoy, el primero es, bueno, que enviaron a la cárcel de Najayo a los señores Hugo Veras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani por el caso Intran. Y nosotros decimos, bueno, pero miren, ni los funcionarios de este gobierno, ni los del gobierno pasado, ni ningún otro funcionario de ningún gobierno va a ser condenado por corrupción, porque siempre hemos dicho que mientras la clase política sea la que controle la Suprema Corte de Justicia, los políticos no van a ser condenados. Y ahí está el caso de Odebrecht, donde un tribunal de primera instancia y una corte condenó a los implicados, sin embargo, de que llegó a la Suprema Corte de Justicia, fueron descargados y ya eso se quedó así. Es decir, que ningún funcionario, no importa de qué gobierno sea, va a ser condenado por corrupción. El otro comentario que tenemos es el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, dice que por seguridad las fortunas de los funcionarios del gobierno no deberían ser publicadas. Pero venga acá, pero yo entiendo que si no hay nada que esconder, ¿por qué no hacerlo público? Porque los Vicini, los Brugal, esa gente son millonarios y todo el mundo sabe que son millonarios y no se anda escondiendo la fortuna de esas personas. Y así hay muchísimos empresarios en este país que son millonarios y no esconden su fortuna. Entonces, ¿por qué los funcionarios del gobierno tienen que ocultar lo que tienen? O sea que, y además, que regularmente lo que sucede es que los funcionarios presentan a la Cámara de Cuentas un estado de situación económica que resulta que no es real. Y luego cuando salen del gobierno quieren justificar esa riqueza que realmente no tenían. Entonces yo pienso que no hay que ocultar nada. El que no tiene nada que ocultar, bueno, pues que se haga público todo. Y además hay más transparencia.
Entonces yo pienso que el senador de la provincia de Santiago Rodríguez realmente está equivocado con eso de que no se deben hacer públicas las fortunas. Porque yo nunca entiendo este asunto. ¿Cómo es que una persona que tiene una fortuna entonces acepte un puesto en el gobierno? Porque si yo tengo una empresa, yo soy empresario, soy millonario, ¿qué hago yo en un puesto del gobierno? Yo me dedico a atender a mis negocios, a mis empresas, porque no creo que haya ningún puesto del gobierno que el sueldo sea más de 400 o 500 mil pesos. Entonces, si usted tiene una empresa, si usted es empresario, si usted es negociante, si usted tiene cosas, ¿qué hace usted en un puesto del gobierno? Y mucho más si usted es millonario. Así es que realmente no compartimos ese criterio del senador. Vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos con el tema de la semana. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es la reforma fiscal que está proponiendo el gobierno.
y tenemos a un invitado muy especial que es el licenciado José David Báez. Saludos, licenciado. Un placer, Mirabal, un placer, José. Estamos aquí, gracias por la invitación, de verdad complacido de poder compartir con ustedes en este importante medio. Estamos aquí. Gracias. Es un placer para nosotros tenerte en el programa. José David Báez es diputado por la provincia de Santiago del Partido de la Fuerza del Pueblo. David, nos gustaría que tú le expliques a los amables televidentes en qué consiste, qué es una reforma fiscal, de una forma que la gente lo entienda. Para que la gente lo entienda es sencillo. Cuando usted en su casa, los gastos exceden, las deudas están por las nubes y entonces usted no encuentra qué hacer, usted tiene que hacer un reajuste. Usted lo hace en su casa de manera natural, el gobierno tiene que hacer una reforma fiscal para poder equilibrarse con los gastos que tiene, con las deudas en las que ha incurrido y entonces cobrar más impuestos para poder equilibrar de una forma u otra el gasto y las deudas que tiene. Es una reforma fiscal que la gente lo entiende. Yo tengo en mi casa situaciones que de acuerdo al dinero que estoy recibiendo, entonces no puedo cumplir. Entonces tengo que buscar dinero de una forma u otra. O adquiero otro trabajo para aumentar mis ingresos o busco prestado inmediatamente para yo poder equilibrar eso. Eso es la reforma fiscal. La gente tiene que verlo así. Y por ello se habla entonces del aumento de los pagos de impuestos para que el gobierno pueda recaudar más fondos. En este momento el gobierno tiene una condición, unos impuestos establecidos y entonces se hacen ajustes en la reforma para aumentar en determinados sectores el cobro de esos impuestos para gravar otros productos que no están grabados, que están exentos en este momento y entonces poder recaudar más. Es sencillo. David, pero ¿no se podría evadir esa reforma fiscal reduciendo los gastos del gobierno? Bueno, qué bueno que usted hace esa pregunta, pero por supuesto, nosotros que hemos estado analizando, ¿verdad? Nuestro partido ha estado analizando la reforma, el proyecto, la pieza que ha mandado el Ejecutivo. Nos preguntamos, es decir, ¿por qué el gobierno solamente ve como posible ajuste a la economía el tema de esta reforma, que lo vemos el proyecto como un poco difuso en cuanto a enfrentar las situaciones que establece el gobierno? Si nosotros redujéramos el déficit de recaudación que tiene nuestro país, es decir, en un 47% se deja de recaudar los impuestos aquí. Si redujéramos en un 30%, entonces podríamos lograr los mismos objetivos que establece esta reforma. Pero si bajáramos, por ejemplo, la nómina desde 2019 hasta hoy, 2024, tiene un aumento de 122.000 millones de pesos por encima. Y la reforma se está hablando de recaudar 110.000 millones. Entonces, si pudiéramos reajustar eso, nosotros no tendríamos que hacer la reforma. Pero más allá, aquí se gastan... Todos los años el gasto en publicidad está aumentando en el gobierno en unos 2.000 millones de pesos para este año 2024 y se denunció de manera responsable el pasado año que se gastaron casi 8.000 millones de pesos en publicidad. Estamos hablando de que para este año anda rondando los 9.000 millones de pesos en publicidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene aristas por donde atacar para poder reducir el gasto, para poder de manera responsable afrontar las dificultades que tiene y no necesariamente tener que someter al pueblo a esta situación. Pero algo mucho más importante es que este presidente se hartó de decir que el dinero le sobraba. Magistrado. Y ahora está faltando. Pero la principal punta de lanza de la campaña de este gobierno fue el cambio propuesto a raíz de reducir los gastos del Estado. Eso fue lo que él decía, reducir los gastos del Estado, que según él, el gobierno anterior incurría en gastos innecesarios, pero también establecía que solamente con lo que se pudiera economizar del tema de afrontar la corrupción en los estamentos del Estado, el gobierno tendría para resolver el problema del sistema de salud, y no lo ha resuelto, ni siquiera eso. Entonces, ahora nos vemos en un sistema que está prácticamente igual que como lo recibimos en el 2019, pero un poco más caro, más costoso, y que aún así el gobierno está pidiendo más dinero para poder afrontar las situaciones que no ha podido resolver. David, pero también hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta.
que son las exenciones, eliminando las exenciones de... Sí, el proyecto, la pieza plantea la eliminación de varias exenciones, ¿verdad? Bueno, porque aquí a veces hay millonarios que están exentos. Los cinematógrafos, ¿verdad? Vamos a llamarle así, dominicanos, están reclamando por el tema de la ley de cine, que ha venido a beneficiar el tema del cine. En la parte de turismo, hay una parte que también se está planteando eliminar las exenciones, y así otros sectores. Bueno, los mismos diputados, se está hablando de eliminar las exoneraciones que tienen de vehículos que tienen los diputados, y así se están planteando determinadas exenciones. No obstante, vuelvo y digo, ok, si es necesario eso, pues perfecto. Ahora el gobierno tiene que mostrar de manera responsable que esto va a propiciar una estabilidad de la economía, y que esa estabilidad de la economía que ellos refieren va a ir en pos de solucionar las dificultades que tiene el pueblo, y es lo que no hemos visto. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? Y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, lo plantea en varios programas, lo ha planteado, y como que parece que es algo que él no se da cuenta y lo dice así, de manera tan simple. Planteando ya, a partir de esa reforma, prometiendo y comprometiéndose en hacer inversiones macro. O sea, ellos están planteando hacer un metro hasta Azua, un metro para el sur, un metro para el Cibao. Pero y entonces, es decir, tú tienes problemas y tú me dices a mí que te vas a meter, que te pague más. Tú no me has resuelto los problemas que yo, o sea, pude darte la confianza de darte más dinero para que me resuelva. Tú no me lo has resuelto. Tú me estás diciendo que te dé más dinero para tú hacer más gasto. Y es verdad que el gobierno tiene la posibilidad de que nosotros confiemos como ciudadanos, de que los ciudadanos confíen en que realmente va a ser bien invertido esos recursos. No, porque hemos visto que en vez de disminuir aquí el gasto, es decir, se ha aumentado, se ha acrecentado, hemos visto un gobierno que ha manejado más dinero que todos los gobiernos desde que se fundó la República, 40.000 millones de pesos, y que no vemos una solución inmediata a las demandas, a las situaciones intrínsecas, tradicionales de nuestro país, que son las que fundamentan realmente el bienestar de la gente. Vemos un sistema de salud deteriorado, un sistema de educación en la misma línea, un sistema de seguridad social, ¿verdad?, que realmente no resuelve la baja de la delincuencia, es decir, no propicia la baja de la delincuencia. Vemos la alimentación, que cada día es más costosa, la canasta básica familiar. Leía yo un artículo de Juan Ariel, donde dice que la familia para el próximo año tiene que prepararse para gastar 23.000 pesos más, solamente en alimentación. Las familias pobres de este país, las familias pobres de este país, sin hablar de que si, es decir, anotamos a esta alimentación, o sea, agregamos los costos extras de los impuestos que tendrán que pagar por impuestos sobre la renta, bueno, pues también sobre vehículos, si tiene algún carrito, sobre todos esos temas se acumularía, y vamos a ver una clase que realmente, en vez de propiciar una mejora, va a estar mucho más afectada y va a ser más pobre. Asimismo, la clase media, que es la principal afectada en este momento. Una casa que tenga 2 vehículos, por ejemplo, usted verá aumentado el doble del pago de los impuestos impuestos de la renta por el tema del marbete, pero también una canasta básica que anda rondando los 45.000 pesos en este momento, de acuerdo al Banco Central. Entonces se vería aumentada prácticamente a unos 70. David, se dice siempre que en estos casos la clase más perjudicada es la clase media. Así es. Porque el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico. Así es, y la clase media es la que lleva el dinamismo del país, es la que más paga, es la que está más en el medio, en el movimiento. Entonces baja de categoría. Así es, entonces va a ser, en vez de media, va a ser media baja, y va a estar con una carga impositiva muy lamentable, que lamentablemente, verdad, repito, valga la redundancia, va a ser para el próximo año, porque nosotros, que somos minoría, vamos a estar ahí diciendo lo que tenemos que decir, como lo dijimos en la reforma constitucional, asumiendo la postura que hemos asumido. Es cierto, o sea, el mismo presidente Leonel Fernández, en la última entrevista, en el último debate que se dio en la contienda pasada, dijo que sí, que era necesaria la reforma. Ahora, ¿cómo es necesaria la reforma? ¿Para qué es necesaria la reforma? Hemos visto un gobierno muy irresponsable en la administración de los fondos públicos,
con lo cual no nos hace a nosotros confiar que realmente darle más dinero para que usted gaste no va a propiciar que se resuelvan las dificultades que tiene el pueblo dominicano. David, a propósito de la reforma constitucional, mucha gente de la sociedad dice que este es un palo acechado del gobierno, de esta reforma fiscal. Así es. Porque de un momento a otro se está hablando de reforma constitucional y de una vez aparece la reforma fiscal. Mire, nosotros establecimos en cada una de las ocasiones que nos correspondió usar la palabra, tanto yo como mi partido, el presidente y todo, que la reforma constitucional no era necesaria. Yo de manera particular establecí que esta reforma constitucional no era más que una cortina de humo para que el gobierno pudiera poner la población a pensar en eso y meter esta reforma fiscal, que es lo que a él realmente le interesa al presidente. Y vemos que en medio del conocimiento de la pieza fundamental, la reforma constitucional, de la Carta Magna, la Carta Sustantiva en la que se fundamenta la República, nosotros vemos un gobierno depositando una reforma fiscal. El mismo día que estábamos allá, el mismo día que estábamos reunidos en la Asamblea Nacional, fue el ministro Jochi Vicente a depositar, o sea, el segundo día, el jueves, me parece. Entonces, hoy vemos, o sea, nos convocaron a nosotros el jueves, no, el ministro depositó el martes, nos convocaron el jueves para poder mandar inmediatamente a comisión. Ya la reforma fiscal está en comisión de Hacienda. Hoy exactamente había una reunión, la primera reunión de la comisión de Hacienda. Si no estoy allá es porque tenía este compromiso con ustedes. De la comisión de Hacienda para comenzar a valorar la pieza. ¿Qué te dice eso? Pero no hemos terminado la discusión de la reforma constitucional. Estamos convocados el próximo lunes para tener la segunda discusión de esa reforma constitucional. Y ya el país completo está en la reforma fiscal, porque es el golpe que afecta a la gente y es, lamentablemente, vuelvo y repito, qué pena que el gobierno haya tomado nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, para poner como una especie de distracción, para poner la gente en aquello cuando lo que su intención realmente era dar el palo acechado que ha dado con ese proyecto de reforma constitucional que no viene, vuelvo y repito, no viene porque no es progresiva, es más regresiva que progresiva esta reforma constitucional y no viene a resolver las dificultades que tiene la gente. Estos apagones extensivos, la dificultad de la salud y todo lo demás que nosotros vemos que está afectando al pueblo dominicano. Saludos, José David Báez. Saludos, José. Alegría. Mi tocayo. Alberto de Jesús. Alberto. Sí. Ah, pensaba que José Alberto. Sí. No, Rafael Alberto. Ah, Rafael Alberto. Sí. Ok. Pero yo entiendo por José. No, perfecto. Porque José fue el padre de Jesús. Ah, entonces, yo soy de Jesús. Sí, hay una mezcla. José David, me alegra que nos acompañe hoy y qué interesante que una voz en representación del pueblo y del Congreso esté con nosotros, aclarándole a los amigos televidentes en qué consiste esta reforma. Lo que sí en su exposición me llama la atención es dos proyectos de ley emanados del Poder Ejecutivo al mismo tiempo. Así es. Una reforma constitucional que ya la hemos debatido acá y que el magistrado Mirabal hizo una propuesta hace 4 años, una propuesta de cómo debiera ser esa reforma constitucional y que en los medios de comunicación se está llevando esa comunicación y se la envió al actual presidente Luis Abinader siendo candidato para que lo tomara en cuenta en caso de establecer una reforma constitucional. Pero lo que nos compete en esta ocasión es específicamente la reforma fiscal que usted muy explícitamente ha dado a entender a los amigos televidentes. Me gustaría, en su opinión, conocer cuáles serían las áreas de mayor necesidad en este momento, de acuerdo a la propuesta
establecida por el gobierno, porque es una propuesta. Estamos hablando de que siendo una propuesta no necesariamente se va a aprobar así, porque ustedes tienen en sus manos, aunque sean minoría, aportar su granito de arena y aprobar lo que sea conveniente para el pueblo y rechazar lo que no le convenga al pueblo. Porque usted estaba hablando de dos cosas: el aumento de la canasta familiar a 45,000 pesos, y ellos están hablando de programas sociales de 1.500 a 2.000 pesos. Entonces, ¿cómo que? Es paradójico. No coincide una cosa con la otra. Vuelvo y repito, ¿verdad?, que el gobierno ha basado en el mismo momento en que deposita la pieza, se compromete con el pueblo a hacer obras, a aumentar incluso el gasto en lo que es la subvención, las canastas, ¿cómo decir? Es decir, la exoneración, el subsidio es la palabra, el subsidio de las dificultades de la gente. Y por eso vemos ahí que están proponiendo unos 9.000 millones de pesos para el tema de seguir con las tarjetas y seguir con las dádivas que el gobierno está acostumbrado a hacer. ¿Qué sucede? Mientras nosotros vemos que el gobierno se compromete aún más con esto de los subsidios, tanto con la gente como con las industrias propiedad del Estado, en este caso la Corporación Dominicana de Electricidad, por ejemplo, notamos que entonces descuidan el hecho de que la población entiende que estamos mal y nosotros entendemos que estamos mal. ¿Por qué? Porque mientras yo tengo que darte es porque tú no estás produciendo. Y un gobierno no está simplemente para dar, está para propiciar las condiciones que me permitan a mí como ciudadano adquirir la economía que yo necesito para vivir, y no que yo ande mendigando del Estado 1.500 pesos de una tarjeta que tengo que durar 4 horas en un banco porque tampoco tienen la condición para propiciar la dignidad de la gente. No, eso no. Entonces, en eso sí, está claro, el gobierno ha hablado de eso. Lógicamente eso no va en esta ley, son promesas que ellos hacen. Lo que establece la ley es exactamente cuáles son los campos que van a ser afectados. La gente tiene que saber que aquí va a estar exenta la carne de pollo, va a estar exenta el plátano y el guineo, pero la batata no está exenta, la papa no está exenta, la yautía no está exenta. ¿Y cuál es la carne de cerdo no está exenta, la carne de res no está exenta, el pescado no está exento, la sardina no está exento. A todo eso se le va. El agua no está exenta, el agua se le va a cobrar impuestos. Es decir, la gente tiene que saber que esta reforma en ese sentido no es progresiva. ¿Por qué? Porque una reforma progresiva es aquella que segrega, ¿verdad?, los campos donde va a establecer sus impuestos, es decir, el campo de la población, y entonces los que más producen, entonces yo trato de colocar impuestos para que ese campo donde más se produce entonces pague, y que esos impuestos no afecten al que menos produce. Pero que cuando tú me le pones impuestos a los alimentos, eso afecta a todo el mundo, independientemente de una cosa u otra. Entonces esa reforma es regresiva. Hemos visto ya, en lo poco que hemos analizado, que esa reforma tiene más de un 60% de ser regresiva que ser progresiva. José David, con tu permiso y el permiso del doctor Vidente, vamos a hacer una pequeña pausa, de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia.
Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con este tema tan interesante sobre la reforma fiscal. José David, nos gustaría que tú le expliques a los televidentes qué impacto tendrá esta reforma fiscal en los sectores como las pequeñas y medianas empresas, la gente que tiene pequeños negocios. ¿Qué impacto tendrá esta reforma para ellos? Bien, qué bueno que me hace esa pregunta. Nosotros venimos la pasada semana tuvimos una reunión con la ASIS, donde ellos ya, ¿verdad?, están exponiendo cuáles son los impactos que van a recibir de esta reforma, impactos negativos, y donde ellos nos solicitan a nosotros como legisladores, ¿verdad?, que alcemos la voz en pos de que sean tomados en cuenta y que ellos también puedan expresarse y hablar a partir de. ¿Qué sucede? Lo primero es que ya hemos dicho, el gobierno tiene que propiciar, y no se siente, en el proyecto no está, no se ve así, por lo menos decir, yo voy a aumentar el sistema de la recaudación en un monto. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda aumentar mi recaudación eliminando o disminuyendo ese porcentaje de gente que no paga. Porque ese porcentaje de gente que no paga, entonces yo que tengo mi empresa registrada, entonces eso me afecta a mí porque yo estoy pagando más. Pero si tú le cobras a todo el que tiene una empresa como la mía, entonces es posible que no tenga la necesidad de cobrarme a mí. Bueno, en vez de, volvemos y decimos, en vez de quizás disminuir ese 47% de las empresas informales que no pagan, entonces ahora estamos aumentándole, o sea, estamos planteando aumentarle el cobro de rentas a la que básicas, sí pagan. A la que sí pagan. Vemos, O sea, ejemplo, la está castigando. Claro, está castigando. Entonces vemos el caso de las industrias de los licores que están quejándose de manera fundamental, y nosotros que lo escuchamos hablando, entendemos que en una forma u otra es verdad, tienen razón, porque se le ha llevado el cobro del impuesto a un tope donde ya en vez de ellos pagar más impuestos están pagando menos, porque la gente entonces deja de consumir cuando el costo es demasiado elevado. Establecían ellos, y nosotros, que desde 2012, que fue la última reforma, hasta el momento ha dejado el gobierno de percibir unos 9.000 millones de pesos por falta de, o sea, menos que lo que debería percibir. Por los aumentos de... Por el aumento, porque la gente entonces consume menos. Claro. Pero bueno, tú dirías, bueno, pero es alcohol. La gente debe consumir menos alcohol por el tema de la salud, por el tema de los accidentes, por el tema, bueno, sí, es cierto. Pero mientras tenemos una industria que está ahí y que de una forma u otra aporta al presupuesto interno bruto del país y que hay que salvaguardar, independientemente de una cosa u otra. No, y además, José David, hay que tomar en cuenta que el dominicano se faja a trabajar, como decimos, como un buey, y es justo que se tome su cervecita. Claro, así mismo, que somos dominicanos. Pero no solo eso, José David. O sea, el número de familias que se beneficia por esas industrias, claro, que tienen empleados, es alto, y así entonces hay una serie de hombres y mujeres que trabajan ahí, que se ganan el pan, que si se les sigue aumentando el impuesto,
entonces van a tener que reducir la nómina. Claro que sí. Pero hay un impacto directo que nosotros tenemos que ver en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es? Que las familias, los hogares, en la medida en que su poder adquisitivo disminuye, compran menos. Las pequeñas y medianas empresas, ¿qué hacen en su mayoría? Es que pasan el costo, el impuesto, lo pasan al consumidor. No es que ellos van a pagar esto, es que la población lo va a pagar, porque ellos, inmediatamente le llegue el producto, le van a sumar el precio correspondiente y lo van a poner para que el ciudadano lo pague, para que el consumidor lo pague. Pero ¿qué pasa? Que el consumidor va a tener menos poder adquisitivo, porque aquí nadie está hablando de aumentar el sueldo a nadie. No, y uno de los problemas, José David, también que hay, que los empresarios, por ejemplo, se está hablando de reforma fiscal, todavía no se ha aprobado, y ya tú vas a los supermercados y todo ya está aumentado. Ese es otro problema, que entonces nosotros no tenemos la seguridad porque tenemos una dirección de proconsumidor que no funciona. Sencillamente no funciona. El gobierno no ha sido capaz de corregir esa situación. Entonces, ¿cómo tú, como ciudadano, estás confiado de que los productos exactamente que tú vas a comprar van a estar equilibrados? No, tú vas hoy, el precio del pollo, por ejemplo, tú escuchas que en Aso está a 85, tú vas en el colmado creo que está más barato que en los supermercados, a 75, 80, 100, en diferentes espacios. Y Proconsumidor, ¿qué dice? Cuando se quejan las granjas es la única vez que Proconsumidor dice que habla, que intenta, pero nada, todo sigue igual. Entonces, las pequeñas y medianas empresas, lamentablemente, las pymes, como le llamamos, van a ser afectadas, porque inmediatamente es afectado el poder adquisitivo de la población. Inmediatamente yo compro 3 libras de carne, ahora voy a comprar una porque no tengo, porque es que no estoy produciendo más. Es que la reforma fiscal en ningún momento me va a hacer a mí producir más. Lo que me va a exigir que yo pague más como ciudadano, y en tal sentido afecta el poder adquisitivo de la gente y afecta entonces también, por tanto, la posibilidad de que las empresas funcionen y continúen en la condición que están. El tema de la zona franca, de las zonas no, de las industrias textiles, vamos a decir que están, aparte de zona franca, que son micro y medianas empresas, me llamó mucho la atención alguien que, el representante de ese sector que hablaba, de esto de que, ¿verdad?, como el proyecto implica quitarle unas exenciones que ellos tienen ahí, entonces ellos prácticamente van a desaparecer porque no pueden competir con China. No pueden competir en las condiciones que tienen. Entonces es algo que nosotros en el proyecto lo vamos a ver, lo vamos a valorar, porque esa industria implica, como ya tú decías, Rafael, una empleomanía, que es lo que el gobierno debe ver, porque el desempleo debemos tratar de mantenerlo controlado, que no está, ¿verdad?, pero debemos, los pocos empleos que tenemos debemos salvaguardarlo. No, y en tal sentido ahí va a ser afectada también esa parte. Y esa empresa de zona franca que regularmente producen textiles, se van a otros países. Por ejemplo, yo estuve en New Jersey hace un par de años y entré a una tienda y estaba viendo unos productos de textiles, y cuando veo dice Made in Haití. Digo yo, ¿cómo? Hecho en Haití. O sea, textiles, pero bien presentados y bien bonitos, de buena calidad. Es decir, que esas empresas entonces cogen para otros países donde la mano de obra es mucho más barata. Así es. Y entonces perjudican a la República Dominicana. Y en el caso de República de nosotros tenemos varias empresas de zona franca que están en la frontera y que trabajan con mano de obra haitiana. Trabajan con mano de obra haitiana. Aunque están en territorio dominicano, pero es con mano de obra haitiana porque están al lado del río, allá. Sí, eso es un incentivo a la zona fronteriza. Así es. Hay un punto álgido, José David, que a mí me gustaría que tratáramos con los amigos televidentes, y es que la gente no ha medido todos los ángulos y todos los aspectos que esta reforma implica. Estamos hablando de que una vivienda de bajo costo generalmente anda en $100,000 aquí. Un apartamentico cualquiera te cuesta $100,000. Así es. Y ese apartamento para una clase media baja es lo que está a su alcance con un préstamo. Así es. En el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. A la propiedad inmobiliaria anda casi en 10 millones de pesos.
Sin embargo, en la nueva reforma están hablando de 5.025.000 pesos. Así es. O sea, que van a afectar a todo el mundo, el que tenga una vivienda. ¿Cómo recibiría la población eso? ¿Y cómo se ve en el Congreso eso? La población lo recibiría de rodillas. Es así, pidiendo que... Y ya ustedes le tenían permitan una protesta ayer sobrevivir. frente Claro al que sí. Congreso. Nosotros a ese punto específicamente nos vamos a oponer, de manera fundamental nos vamos a oponer, porque eso sería un golpe fundamental, fuerte, ¿verdad? Valga la redundancia, para la clase que menos pueda, la clase media, que está afectada en demasía, vuelvo y digo, es la que más es afectada en este caso por esta reforma. Entonces nosotros a ese punto específicamente nos vamos a oponer porque entendemos cualquier casa en cualquier sector Un ranchito cuesta 5 millones. Cuesta 5 millones de pesos. Entonces, un ranchito. Una gente que compró o puede comprar una casa con todo el sacrificio del mundo y que 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, y entonces tener que pagar 48 mil pesos, 50 mil pesos al Estado para poder mantener esa propiedad, eso es injusto. Eso es injusto, no está en la capacidad, no está en la condición, y nosotros de manera fundamental a eso nos vamos a oponer. José David, con tu permiso, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante y con este invitado tan especial que nos ha dado tantas orientaciones sobre este tema de la reforma fiscal, que desconocíamos algunas cosas y nos está poniendo claro de qué es lo que es la reforma fiscal y cuáles son las consecuencias de esta reforma. David, nos gustaría que tú le expliques a los televidentes si va a haber algunas medidas compensatorias para aquellos sectores que serán más afectados por esa reforma. Sí, el proyecto plantea, ¿verdad?, algunas medidas de exenciones, ¿verdad?, para que la gente de una u otra forma u otra, ¿verdad?, se maneje. Bueno, el tema que hablamos ahorita, del tema de la exención de la carne, del pollo, pero de manera general, vuelvo y te digo, de manera general, porque eso se hace cuando en su medida
la reforma es regresiva, pero, progresiva, pero cuando es regresiva no tiene la mayoría de las posibilidades de hacer esto. Esas exenciones que le dan en un campo, pues se la quitan en el otro. Entonces, al fin y al cabo, es decir, es diciéndote, para que tú me dejes pasar esto, te doy aquello. Entonces, en la mayoría de los casos eso no va a venir a beneficiar a la gente, ¿verdad? Esas exenciones que se establecen ahí, vuelvo y digo, nosotros estamos valorando cada una de las cosas, poniendo en la balanza, ¿verdad?, una cosa frente a la otra, y en su momento ya en el Congreso nosotros vamos a establecer con punto y coma cuáles son las cosas que nosotros exigimos para poder apoyar esas reformas si se hace en pos de que eso vaya a beneficiar o no a la gente. José David, qué interesante, y me alegra tu oralidad ayuda a entender y con la facilidad de expresión a entender mejor este tema. Me gustaría que tú le expliques a los amigos televidentes cómo podría mejorar la transparencia en el manejo del gasto, ¿verdad? Porque se habla mucho de manejo de transparencia, pero en el caso de algunos casos que han surgido, dicen los afectados que han establecido y utilizado todos los mecanismos y sin embargo han fallado, y al final la transparencia castiga a quien supuestamente no es corrupto, pero para el gobierno sí hay transparencia, pero no se ve la transparencia. No se ve la transparencia, no se siente, ¿verdad? Porque la inversión está llegando donde tiene que llegar. Mira, ese es un tema muy preocupante en nuestro país, ¿verdad? Aquí se aprueba un presupuesto de la nación, que se aprueba todos los años, ya incluso el presidente lo tiene preparado, ya su gabinete aprobó. Ellos aprobaron el presupuesto, ya lo van a también enviar. Es otro punto, que va rápido la cosa, ¿verdad? Todo va rápido. 1.6 billones de pesos el presupuesto de este año. Entonces ya lo vemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se aprueba, ¿Del año 2025? Sí, para el año 2025, para el próximo año. Entonces, ¿qué pasa? Vemos un presupuesto, pero luego, entonces, cuando tú vas a la ejecución de ese presupuesto, tú no ves como que la cosa es tan clara como tú estableces ahí, y que realmente ese presupuesto se haga en pos de que lo que yo tengo como presupuesto interno bruto del país también esté acorde. Porque entonces tú tienes que comenzar a buscar dinero cada vez más, a buscar dinero, y la gente no entiende, pero venga acá. ¿Y por qué que tengo que buscar tanto dinero? ¿Por qué que el gobierno tiene que tomar tantos préstamos para hacer esto XY? Ah, bueno, porque siempre en ese presupuesto que se hace, las cosas se subvalúan, entendiendo que el dinero como que está a la vuelta de la esquina. Nosotros tenemos el monorriel de Santiago, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Yo solicité a la Oficina de Acceso a la Información Pública el contrato del monorriel de Santiago, que a toda luz nosotros nos interesa que se termine, porque es para Santiago, y queremos que ese sistema de transporte masivo pues entre en función, como ellos dicen, en el 2025. No obstante, cuando el presidente vino en Exposivao, aquí recuerda, que hizo el anuncio de este proyecto y otros más, como el remozamiento de la circunvalación norte, el monorriel y el teleférico. Esas tres cosas. El presidente habló de una inversión de 40.000 millones de pesos aquí en Santiago. El monorriel por unos 33.000 millones de pesos. Pero yo vi un préstamo que está cayendo allá en la Cámara de Diputados de 500 millones de euros para ese proyecto. Pero 500 millones de euros supera esa cantidad. Entonces, ahí viene lo que tú me dices, esa transparencia, ¿dónde está? Y por eso solicité a la oficina, estoy esperando, ¿verdad? Ya me llamaron, lo voy a entregar, para ver en qué punto va el gasto del monorriel de Santiago, y entonces cuánto dinero que ha invertido el gobierno y cuánto que nos faltan, porque pareciera que es un barril sin fondo. Tú tienes otras necesidades que están esperando para ser resueltas. Si bien es cierto que necesitamos el monorriel, sí lo necesitamos, pero necesitamos que el hospital Estrella Ureña, por ejemplo, tenga mejores condiciones. Tenga mejor funcionamiento. Necesitamos que el hospital Cabral Ibáez tenga mayor capacidad. Necesitamos que los hospitales periféricos se equipen mejor, que haya más médicos, que haya condición para que no abarroten este hospital Cabral Ibáez en la condición en que está.
Entonces, José, todas esas cosas es por falta, como tú dices, de transparencia en el gasto público, de las cosas que tienen que hacerse y que a veces nosotros la vemos difusa porque no entendemos cómo que el gobierno actúa. José David, antes de que termine el programa, nos gustaría que tú le expliques a los televidentes cuáles son los principales desafíos políticos que tiene esta reforma fiscal. Bueno, para el gobierno quizás no hay ninguno. Como yo he dicho, ellos tienen mayoría, tienen 145 diputados allí. Con eso para el presidente le basta para él aprobar. El desafío político que yo pudiera ver en la reforma es legitimarla y que el pueblo por lo menos la pueda digerir. Que el pueblo la pueda digerir. El equipo, ¿verdad? Los partidos de oposición, los bloques de oposición, vamos a estar ahí, vamos a decir lo que tenemos que decir. Pero vuelvo y digo, la población tiene que estar clara. El partido de gobierno tiene 145 diputados, con eso a ellos les basta. Ellos aprobaron la reforma constitucional, que es lo más grande que puede existir en este país. La reforma de la Constitución, ellos las aprobaron con sus 145 diputados y con sus 28 senadores. Sí, pero hay que tomar en cuenta, José David, que casi siempre que hay ese tipo de reforma, hay protesta en la calle. Por eso digo que el desafío político es que el pueblo la pueda digerir y más o menos pueda, ¿verdad?, entender que es factible y que va a darle un voto de confianza nueva vez al gobierno de Luis Abinader y que vamos a permitir que en la medida, lógicamente, en la medida en que esta reforma realmente venga a mejorar la condición, no como se ve ahora ese proyecto en nada mejora la condición de vida del ciudadano, todo lo contrario. Le está pidiendo que se sacrifique al dominicano, le está pidiendo que se sacrifique principalmente a la clase media, que se sacrifique para que le dé un poco más al gobierno, que sufra un poco más con el compromiso de que el gobierno más adelante ese sufrimiento le va a poner un chin de bengué, un chin de anestesia ahí. Esa es la situación real. Bueno, José David, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muy complacido. Te invitaremos en otra oportunidad para seguir hablando sobre este tema tan interesante. Será entonces hasta la próxima, donde estaremos con ustedes con un tema tan importante como este. Hasta la próxima.